Y si hoy Dios te hablara, ¿qué tal si hoy escucharas su voz? Sabes que en varios pasajes de las Escrituras dice, hoy si escucharas su voz, y luego da una serie de instrucciones. Vamos a hablar de esas instrucciones. ¿Qué pasaría si Dios te hablara hoy? Prepárate para iniciar. Muchos han oído partes de mi historia, de cómo llegué a Cristo, y me pasaron dos cosas muy interesantes. Había conocido a una familia creyente, un pequeño y su madre, y no fui salvado de inmediato. Estaba viviendo en la Ciudad de México, dejé el país, estuve allá un periodo de tiempo y después volví y me fui a Oregon, donde había vivido. Y me convencí cada vez más de que había algo real en este asunto de Jesús. Pero tenía preguntas sin respuestas, preguntas con las que estaba muy frustrado. Les decía a mis amigos, creo que hay algo de verdad en eso de Jesús, lo de la salvación podría ser real. Y me hacían preguntas y no tenía respuestas para ellos. Me quedé con unos amigos en las montañas, donde solo había un camino para llegar, tenían una casa apartada, y una noche fui al camino donde estaba mi camioneta y me recosté sobre el toldo y oré. Y dije, Dios, si es verdad, ¿qué hay de esto? Le hice una pregunta, escuché y no recibí respuesta. Le hice a Dios otra pregunta, si es verdad, ¿qué hay de esto? Y no respondió, y comencé a llorar y a gritarle a Dios. Y le grité otra pregunta, ¿qué dices de esto? ¿Qué dices de aquello? Y el cielo estaba callado, sin respuestas. Me fui a dormir y al día siguiente Dios habló conmigo. No sé cómo sabía que era Dios, pero intuitivamente sabía que era Dios. Lo oí aquí más claro que nada que haya oído. Dios me dijo que fuera a casa de ese pequeño y su madre. Y sabía que era Dios. Subí a mi auto y conduje hasta llegar a su casa. Estaban en la cocina preparándose para salir. Les dije, ¿a dónde van? Vamos al siguiente poblado de Medford, a una misión callejera. Dios me habló por segunda vez y sabía que era Dios hablando. Me lo oí adentro. Dijo, quiero que vayas con ellos. Y discutí por dentro con Dios. Era la segunda vez que lo oí hablar en mi vida, pero discutí. Le dije, no creo. Y luego en mi corazón dije, hagamos un trato. Si me invitan, iré con ellos. De inmediato la mujer se gira, me señala y dice, ve y nos acompañas. Y dije, sí. En la pequeña misión, las personas dieron sus testimonios, pero en lugar de dar su testimonio, se pusieron a citar palabra a palabra las preguntas que le hice a Dios la noche anterior en el toldo de mi auto en las montañas. Y contestaron con la Biblia. Incluso la pregunta que le grité a Dios, me la citaron casi palabra por palabra a veces. Y compartieron las respuestas de la Biblia. Mis ojos comenzaron a escurrir. Y cuando citaron la última pregunta y la respondieron, yo lloraba incontrolablemente. Me derretía en llanto. Me di cuenta de que esto era verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Y esa noche en la pequeña misión fui salvado. Y aún recuerdo, algunos son muy jóvenes para saber quién es, pero el chico se parecía a Grizzly Adams. Tenía una gran barba. Era como un oso enorme. Me sujetó y lloré sobre el pecho de ese hombre por 10 minutos. Él me abrazó mientras lloré. Y esa noche fui salvado. Me impusieron manos y oraron y quedé libre de las drogas también. ¿Sabes? Entré a la iglesia. Aún tengo a mis amigos no salvados y les hablo de Jesús, pero ahora estoy en una comunidad cristiana de la que nunca había sido parte. Iba a la iglesia y noté que todos decían, el Señor dice esto, el Señor dice aquello, Él me dijo esto, Él me dijo aquello. Y no me di cuenta de que cuando decían eso incluían muchas otras cosas juntas. Dios les hablaba en una impresión o algo que leyeron, cosas en su cabeza de las que culpaban a Dios. Parecía que todos decían, el Señor dice esto, el Señor dice aquello, en la mañana leí esto, el Señor dijo, no, haz eso, hice eso, y el Señor dijo, haz aquello. Y yo, wow, el Señor habla mucho con ellos. Y sabía que lo hacía porque me había hablado, pero ya no me había hablado. Las personas lo decían tanto que me alarmé y pensé, tal vez estoy mal. Comencé a decir, Dios, ¿por qué ya no me hablas?
Dios habla conmigo. Dicen que hablas con ellos siempre. Hay una señora con la que hablas todo el día. Dios, háblame, por favor, háblame. Y todos los días fastidiaba a Dios por semanas y semanas y semanas. Dios, ¿por qué no hablas conmigo? Hablas con ellos, ¿por qué no hablas conmigo? Por favor, háblame, 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 Dios, háblame. Ya me hablaste y no me volviste a hablar, por favor, háblame. Y nada. Y luego un día habló conmigo de nuevo. Y por desgracia, cuando fui salvado, vivía en un cuarto sobre un bar. Ni siquiera tenía electricidad, solo tenía una vela. Y nadie me dijo que debía comenzar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, que comenzara con Mateo o con Juan. Así que comencé a leer desde el principio. Génesis, impresionante. Éxodo, interesante. Me alenté en Levítico. Y deseaba haber comenzado en el Nuevo Testamento, pero la tercera vez que Dios me habló, cuando le dije que me hablara, me dijo Hebreos 4:7. Lo oí más claro que nada y conocía la voz porque ya me había hablado antes. Dios me habló antes de ser creyente. La primera vez que me habló siendo creyente, dijo Hebreos 4:7. Nunca había leído Hebreos. Intentaba pasar del Levítico. Y fui a mi Biblia seguro de que había un Hebreos 4:7 y me sorprendió cuando lo leí. Dice, de nuevo Dios designó un día diciendo a David, hoy, después de tanto tiempo, como se dijo, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Había estado pidiendo a Dios que me hablara, y esto es lo que me dijo. Y de pronto me di cuenta de que había una gran responsabilidad al oír la voz de Dios. Me di cuenta de que si escuchas a Dios hablar, podría no gustarte lo que dice. Y si escuchas y desobedeces, comenzará un proceso de endurecimiento de corazón. Y pensé, no estoy muy seguro de querer que me hables ahora. Para mostrarte lo importante que es, vamos al capítulo 3, verso 7. Por eso dice el Espíritu Santo, hoy, si oyen su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión, el día de prueba en el desierto. Y de nuevo en el verso 15, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión. Lo dice 3 veces, muy cerca una de la otra. Y encontramos esta cita, hoy, si oyen su voz. Amigo, la verdad es que Dios habla a sus hijos. Dios les habla a las personas. En el verso 7 dice que el Espíritu Santo lo dice, el verso 15 dice que la palabra de Dios lo dice, y de hecho esta frase, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón, es una cita del rey David en el Salmo 95, versos 7 y 8. Cuando leo esto, hay 2 cosas que llaman mi atención. Una, entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. David y todos los demás que escribieron las escrituras o que profetizaron las escrituras fueron movidos por el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra inicialmente la obtuvimos, incluyendo la palabra de la que hablamos, Hebreos 4:7, 3:7, 8 y 3:15, vino por el Espíritu Santo. Pero creo que también encapsuló la verdad de que el Espíritu Santo aún nos habla a través de la Biblia. La dio inicialmente el Espíritu Santo, pero aquí dice, la palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo dice, está hablando de la palabra de Dios. Y Dios le habla a su pueblo a través de la palabra escrita. Esta semana estuve hablando tanto con Dios sobre las cosas que me inquietaban, y sé que no hay nadie aquí con algún problema en su vida, así que toma lo que voy a decir y piensa en cómo puedes aplicarlo a un amigo que tenga problemas. Yo estaba inquieto y había clamado a Dios, di paseos de oración y hablé con Dios y me sentía consolado por la oración y la comunión con Dios, pero no tenía respuestas. Me arrodillé y hablé con Dios varias veces y no había respuesta. Pero durante mi tiempo de leer nuestra lectura semanal que leemos juntos como congregación, aquí en Hebreos, Dios me habló en su palabra.
en un par de escrituras poco usuales, y no estoy predicando sobre lo que Dios me habló. Fue algo privado y no sentí que debía ser parte del sermón. Pero sé que Dios me habló y conforme leía vi mi respuesta. Nunca había visto la escritura bajo esa luz en particular, pero la Biblia iluminó mi corazón y yo obtuve mi respuesta de dos versos diferentes en la escritura. Dios me habló de forma muy profunda. Al ser las personas inteligentes que somos, creo que todos admitiremos y entenderemos que necesitamos pasar tiempo con la Biblia, si Dios va a hablarnos a través de su palabra. ¿Están de acuerdo? Porque si vas a decir, Dios, quiero escuchar tu voz, abre la Biblia y Dios te hablará ahí. Cuando compartí el principio del mensaje de hoy, dije, Dios nos habla directamente con su Espíritu Santo. Él nos habla al corazón, con palabras distinguibles y audibles. La Escritura dice en Hechos 8:29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo habló palabras a su corazón. En Hechos 10:19, el Espíritu le dijo a Pedro, mira, 3 hombres te están buscando. Jesús dice esto sobre la venida del Espíritu Santo en Juan 16:13, lo que escuche, Él les hablará y les dirá las cosas futuras. Y sé por experiencia que el Espíritu Santo a veces habla palabras, y aunque Él haga eso a veces, creo que es importante entender que casi nunca lo hace. El Espíritu Santo nos impulsa y nos da un codazo. Como dice la Escritura en Romanos 8:16, el Espíritu mismo es testigo con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, Dios habla a veces con palabras audibles y habla a personas salvadas y a personas no salvadas. Es mi experiencia, pero también lo encuentro en las Escrituras. No tienes que leer mucho para descubrir que es verdad. Dios les habla a las personas. Aunque lo hace en ocasiones, quiero repetirles que la mayoría de las veces lo hace al leer el Nuevo Testamento, cuando Dios nos habla al corazón por el Espíritu Santo. Es más un codazo, un empujón, algo interior. Más que palabras, porque leemos en las Escrituras cómo las personas se lamentan en espíritu y reciben guía ahí, o están perturbadas en espíritu, u oprimidas en espíritu, o provocadas en espíritu, o refrescadas en espíritu, o no tenían libertad en su espíritu o reposo, y todo eso, conforme lees la Biblia, descubres que eran instigaciones del Espíritu Santo. Dios los estaba guiando, o Dios les hablaba a sus hijos. Es como nos advierte a quién o qué debemos evitar, o confirma qué o con quién debemos asociarnos. Les daré una ilustración. ¿Recuerdan a Elizabeth y Zacarías? Eran estériles y viejos. Un ángel visitó a Zacarías y le dijo, Dios oyó tu oración, tendrás un hijo. Su esposa se embarazó, y eso es maravilloso. Y claro, se embarazó con Juan el Bautista. Bueno, ella tenía más tiempo de embarazo que su prima María, y mientras María concibió del Espíritu Santo, y María fue a visitar a Elizabeth, y cuando María entró, el pequeño Juan en su vientre brincó. La razón por la que Juan brincó en su vientre es porque la Biblia dice que Juan tenía el Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Y cuando María entró, el Espíritu Santo reaccionó en Juan dentro de Elizabeth. Y el Espíritu Santo brincó, por lo tanto Juan brincó. El Espíritu Santo respondió al hecho de que Dios estaba en María. María entró y el Espíritu Santo respondió en Juan el Bautista, en Elizabeth, ante el hecho de que Dios estaba en María. Escúchenme. Cuando entras en presencia de alguien o algo donde está Dios, el Espíritu Santo dentro de ti responde. Es un testigo interno, hay una respuesta interna en el Espíritu. Decimos, vaya, siento que Dios está en esto. Y cuando estás cerca de personas que tienen a Dios, o un proyecto, o algo que tiene a Dios, el Espíritu Santo responde. Como respondió también cuando María entró y Dios estaba en ella. Al contrario,
Cuando el diablo está involucrado en algo, el Espíritu Santo responde también, advirtiéndonos. Puedes leer en el Evangelio de Juan, Satanás sugiere a Judas que traicione a Jesús, pero cuando Judas toma la decisión de hacerlo, es por ahí de Juan 13, la Biblia dice que Satanás entró a él. Estaba jugando con él y Judas se dio al diablo. Y leemos lo siguiente: Jesús está perturbado en espíritu y dice, uno de ustedes me traicionará. Y el mismo Espíritu Santo en Jesús está reaccionando, está perturbado por dentro. Cometemos los peores errores de la vida cuando no escuchamos a ese testigo interno. Confirma a quién y a qué debemos aceptar y nos advierte sobre lo que debemos evitar. Tal vez piensas, ¿por qué? ¿Por qué no escucho eso? ¿Por qué no soy sensible a eso? Bueno, es algo que Dios hace en todos sus hijos. El Espíritu Santo es un testigo con nuestro espíritu de los hijos de Dios. Es algo que todos los hijos de Dios experimentan. Pero a veces tenemos tantas cosas en nuestras vidas y estamos tan ocupados que no oímos. Hace varios años, eran como las 3 de la mañana. Yo estaba despierto o medio dormido y escuché un débil pip, pip. Despertaba y desaparecía. Volví a dormir y unas noches después, pip, pip. Era tan débil y yo estaba medio despierto. No fue nada. Y siguió así un tiempo. Dije, no, algo está haciendo ruido. Lo escuché de nuevo, salté de la cama, pip, pip, y desaparecía. No tenía idea de dónde buscar. Tomé la determinación de encontrarlo. Mentalmente dije, vaya, si escucho eso, me paro y estaba dormido, lancé las cobijas y corrí por el cuarto. Lo bueno es que no me pegué con la puerta abierta o algo. Pero por ahí oí el bip, bip y puse atención. Parecía que provenía de un cajón. Abrí el cajón y estaba lleno de cosas. Comencé a sacar cosas y en el fondo del cajón había un viejo reloj mío que había olvidado que tenía y la alarma estaba puesta a las 3 a.m. Cada mañana, por meses y meses y meses, a las 3 a.m., bip, bip. Pero estaba cubierto de muchas tonterías y el cajón estaba cerrado. Y a veces estamos tan ocupados en la vida y tenemos tantas cosas encima, que sucede esto y esto otro, y mucho de esto, mucho de aquello. No creo que el Espíritu Santo no sea testigo y no nos advierta, pero creo que acallamos su voz. A algunos nos ayudaría a echar un vistazo a nuestras vidas y decir, ¿sabes qué? Puedo deshacerme de esto, puedo despojarme de aquello y puedo salir con menos de eso. Podría pasar más tiempo leyendo la Biblia, tal vez pasar más tiempo tranquilo y podríamos volvernos más sensibles a la voz de Dios, porque Dios habla a través de su Hijo, habla en su palabra. El Espíritu Santo habla palabras a nuestro corazón y es testigo dentro de nuestro espíritu también. Pero quiero decirte algo hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Necesitas aprestarte y responder a lo que Dios te dice que hagas o de lo que es testigo. Y debes hacerlo, o tal vez debes evitarlo. Porque cuando decimos no, nuestros corazones comienzan a endurecerse. Entre más decimos sí, más suaves, perceptivos y sensibles se vuelven nuestros corazones. Un vistazo rápido al capítulo 4. Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos 4, verso 14. Ya que tenemos un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que confesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Jesús fue tentado en todo, como nosotros. No es pecado ser tentado, pecado es ceder. Él nunca cedió, pero sabe lo que es enfrentar la presión de la tentación. De hecho, vamos al capítulo 2, verso 18. Dice básicamente lo mismo. Por haber sufrido él la misma tentación, puede socorrer a los que son tentados. Sabe cómo es esto. Puede ayudarte cuando eres tentado. Cuando las tentaciones te asaltan, cuando sufres, él sabe lo que sientes.
Y por eso vamos al capítulo 4, verso 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en la necesidad. Dios no está distante. Él tiene entendimiento. No dirás, Dios, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes sobre las presiones que estoy experimentando? ¿Tú qué sabes de ser atacado por las tentaciones? Lo demoníaco que llega a la mente, ¿tú qué sabes de eso? Él lo sabe. Lo experimentó. Jesús fue tentado en todo como nosotros. Por ende puede comprendernos a nosotros y tiene compasión. Y dice, podemos ir confiadamente a Él. Significa que puedes ser franco, tener confianza, no temor. Ir a Él porque lo sabe. Él tiene compasión, puede sentir empatía. Dios se volvió hombre. Y dice, ven confiado de que podrías estar decepcionado una vez más al retirarte sin una respuesta. No, dijo, pueden acercarse confiados al trono de gracia, la cual pueden obtener. Todos piensen, puedo obtenerla. Obtener la misericordia y la gracia que necesitas en tiempos de necesidad. La misericordia de Dios se encarga de que no recibamos lo que merecemos. Varios aquí necesitan misericordia, Dios tiene mucha. La gracia de Dios ve que recibamos lo que no merecemos. Fuerza, consuelo, ayuda, salud, guía, sabiduría. Todas son facetas de la gracia de Dios. Y Él dice, vengan confiados al trono de gracia. Hablando de ir a Él por misericordia y gracia, solo ir a Él en general. Hay un verso más y voy a cerrar con esto, capítulo 7. Quiero que vayan conmigo, por favor, en el verso 25. Dice, por eso, también puede salvar por completo a los que se acercan a Dios a través de Él, ya que vive siempre para interceder por ellos. Un antiguo predicador dijo, Dios salva siempre y totalmente. Dios jamás rechaza a nadie, a todos los que vayan a Dios a través de Jesucristo, quien es el mediador. Nació de una virgen, vivió sin pecado, lo condenaron por celos, lo pusieron en un juicio falso, lo golpearon sin piedad, lo crucificaron y sobre la cruz el pecado del mundo se posó sobre él. Dios juzgó el pecado. Dios es un Dios santo. No hay forma de que un Dios santo y hombres pecadores puedan unirse a menos que se trate con el pecado. Dios derramó su castigo por el pecado en su propio Hijo. Jesús pagó el precio, satisfizo la justicia eterna, fue resucitado y ahora está entre el Dios santo y la raza humana pecadora. Y dice, puedes ir a través de mí. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se pagó el precio. El otro día oí la historia de un joven que recibió un bote sin armar. Pasó meses pegando el bote, armándolo, lijando y lijando, poniéndole velas y luego pintándolo, y al final le puso su nombre en la parte de atrás. Y lo llevó a un pequeño río que pasaba por su pueblo y ató una cuerda larga a su bote y lo colocó a la deriva, navegó río abajo y él caminaba, la corriente iba más y más lejos, iba viendo su bote y lo arrastró una corriente muy fuerte y se rompió la cuerda. Dijo, ¡no! Y su bote se fue más y más rápido y él corría por la ribera del río gritando ¡no! Y muy pronto su bote desapareció y lo perdió. Unos 3 días después estaba en su pueblo y vio el bote en la ventana de una tienda. Entró hasta el dueño y le dijo, ¡ese es mi bote! Le contestó, podría ser, pero tendrás que pagarlo. Alguien vino aquí y me lo vendió hace 2 días. El niño dijo, eso haré. Fue a casa, rompió su alcancía, tomó todo lo que tenía, el precio eran $11, y juntó todos los $11, era hasta el último centavo que tenía. Volvió y puso las monedas y los billetes en el mostrador y salió de la tienda con su bote, y cuando salió lo abrazó y dijo, ahora eres mío 2 veces. Una vez te hice y la otra te compré. ¿Saben qué? Somos la creación de Dios, Él nos hizo, pero somos doblemente suyos porque también nos compró. La sangre de Jesús pagó el precio de nuestra redención. Estábamos en el río de la vida
Y la cuerda que nos unía con Dios se rompió por el pecado y nos apartamos de Dios. Y se puso en bancarrota para comprarnos de nuevo. Vamos a Él a través de Jesucristo, que nos abraza y dice: eres doblemente mío. Una, porque te hice, y ahora eres mío porque te compré. Amigo, el precio ya fue pagado. ¿Sabes qué? Todos fuimos de Dios, porque Él nos formó, como compartí en esa historia. Somos de Dios por obra de la creación. Nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado nos separó de Dios. La Biblia dice que todo hombre ha pecado y se alejó de la gloria de Dios, porque Adán desobedeció, quien fue el que inició la raza humana. El estado de la muerte espiritual pasó a todos los hombres, de acuerdo a Romanos capítulo 5. Pero ¿sabes qué? Puede ser suyo 2 veces. Jesús murió en la cruz para comprarnos con su sangre maravillosa. Clama a Él hoy, hazlo el Señor de tu vida y sé 2 veces de Dios.